Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Nemesio, yo soy el presidente de la cooperativa Brisa del Cantábrico. Estamos infiltrados aquí, venimos de Cantabria. Y bueno, pues estamos intentando desarrollar un proyecto para dar respuesta a la vejez, que ya ves que por nuestras pintas ya nos va apareciendo. Bueno, pues hasta ahora sabéis que, bueno, en primer lugar queríamos agradecer a la organización, a EMUN, por habernos invitado a esta jornada, más que por conocer nuestro proyecto, sino por conocer este tipo de iniciativas que últimamente se están desarrollando bastante en España, ¿no? Bueno, pues hasta ahora sabéis que había dos formas de envejecer, o bien envejecíamos en nuestra casa, o en casa de un familiar, o bien envejecíamos en casa, en una residencia al uso. Bueno, afortunadamente, aprovechando un poco las experiencias de los países del norte de Europa, se empieza a ver ya en España experiencias cooperativas, concretamente ya tenemos 9, que están intentando dar respuesta a este tema. Vamos a ver si yo soy capaz de encontrar... Bueno, entonces, ¿qué necesidad social está en esta base del proyecto? Bueno, pues resolver esa incertidumbre que los que ya vamos teniendo 2 años, pues es cómo, dónde y con quién envejecer, ¿no? La necesidad surgió, en este caso, yo fui el promotor, porque yo vengo de una experiencia de 9 años de mi madre, que fue una persona dependiente. Yo creo que eso nos marca bastante y nos ayuda a ver el mundo de otra manera e intentar buscar otras soluciones. Bueno, pues veamos un poquitín, para que conozcáis un poquitín más quiénes somos. Bueno, somos un grupo de personas, no tenemos cuernos, somos normales, que bueno, ya nos van cayendo los años y queremos planificar pues con tiempo esa etapa de la vida, porque lo tenemos claro que si no lo planificamos nosotros, otras personas nos lo van a planificar y posiblemente no nos guste cómo lo hagan. Además, queremos hacerlo en comunidad, es decir, tenemos claro que bueno, no queremos estar en casa de ningún familiar, ni queremos acabar en una residencia al uso, con lo cual algo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, estamos haciendo un complejo residencial y asistencial, eso sí, autopromovido, autodiseñado, autogestionado, en régimen de cooperativa, que somos de consumidores y usuarios, de iniciativa social y sin ánimo de lucro. Bueno, las razones, yo ya he comentado algunas cosas. Tenemos claro que al final somos seres interdependientes, que al final de la vida es muy probable que alguien se tenga que hacer cargo de nosotros, ¿no? Todos conocemos que las dificultades que cada vez familiares que hay para hacerse cargo de las personas mayores. Y sobre todo también tenemos claro que tenemos que organizar nuestra vida, es decir, aquel viejo refrán que todos conocemos de vive tu vida y deja a los tuyos que vivan la suya, pues yo creo que eso lo tenemos claro y asumido. Por otro lado, nos preocupan también las noticias desalentadoras que diariamente aparecen en los medios de comunicación, que continuamente nos están bombardeando sobre las pensiones, sobre que ya somos un problema, que estorbamos, en una palabra. Bueno, no queremos acabar una residencia porque entendemos que tal como están hay muy buenas residencias, pero por las que por nuestra economía nos corresponde. Son residencias que son espacios pensados para morir más que para vivir. No tenemos recursos como decía, para acabar en buenas residencias, que las existe, y encima queremos envejecer de otra manera, a como nos manda que tenemos que envejecer. Queremos envejecer con independencia, queremos envejecer con autonomía decisoria y queremos envejecer con un trato digno. Bueno, pues ¿qué vamos buscando? Bueno, pues lo que comentamos, la autonomía, la independencia, la compañía y la seguridad. En definitiva, lo que estamos buscando es intentar un poquitín la calidad de vida. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual de nuestro proyecto. Ahora mismo, en cuanto al número de socios, estamos participando 341 personas, con 3, concretamente el País Vasco, Madrid, País Vasco con 82, Madrid con 62 y Cantabria con 143, es el porcentaje mayor. El 60% de nuestros socios son de fuera de Cantabria, es el activo más importante que sabéis que tienen las cooperativas. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en la localidad de Meruelo. Los que conozcáis un poco la zona, es muy cerquita, a 5 kilómetros de Noja y de Isla, en un terreno de 9 hectáreas que está muy bien orientado. Este es el espacio construido, es el diseño, el borrador o el anteproyecto de nuestro proyecto, que va con 190 viviendas. Va con 2.500, 3.000 metros cuadrados de espacios comunes para compartir.
van 2 unidades de convivencia, porque también vamos a ser mayores y vamos a ser dependientes, pensado para los grandes dependientes, y van con 20 apartamentos para invitados, porque queremos que sea un espacio abierto y que podamos compartir con compañeros, amigos o personas que nos quieran visitar. Bueno, ¿qué retos para el futuro? Bueno, pues lo que dice es conseguir envejecer dignamente en una comunidad que sea viva y dinámica y participativa. Es decir, en este proyecto no es para todo el mundo, es para personas que queramos compartir, que queramos convivir, que queramos vivir, que queramos desarrollar el voluntariado en la parte afectiva. Es decir, no nos vamos a cambiar los pañales, que para eso están los profesionales, pero hay muchas cosas afectivas que sí que nos podemos ayudar. Y bueno, y lo más importante sobre todo, y el tema estrella nuestro, es cómo atendemos a las personas grandes dependientes que tengamos que pasar por esta situación. Bueno, pues acertar en la aplicación de modelos de atención personalizados, que en definitiva, bueno, pues están muy en uso en los países del norte de Europa, y con lo cual, y aquí incluso en España, como aquí conocéis, a través de la Fundación Matía Bien. Y lo que más me interesa es señalar un poco los criterios innovadores en los que nos hemos basado para desarrollar este proyecto. Es decir, proyectos, los seniors cohousing o viviendas colaborativas o coviviendas, como os decía, hay 9 en España, pero que cada uno en el fondo, todos somos parecidos, pero cada uno lo enfoca de una forma diferente. Es decir, nosotros lo primero que teníamos claro es que tenía que ser un proyecto social, que estuviera al alcance de personas con limitados recursos económicos. Es decir, no podemos llegar al que cobra 450 euros, está claro, pero no son los famosos resort que tenemos en el Mediterráneo, que son para una élite económica. Estamos hablando de una inversión de 36.000 euros por persona y estamos hablando de unos gastos de utilización entre 300 y 900 euros al mes. De economía colaborativa, es decir, en este proyecto estaremos participando al final de que unas 500 personas, todos somos aportadores de dinero, solamente unos estaremos viviendo y otros no estaremos viviendo por las diferencias de edades, porque estaremos participando personas entre 50 años y 86 años, e intentamos de cada año de nacimiento que estemos participando el mismo número de personas. Con eso conseguimos un espacio que sea apetecible y deseable. Teníamos claro que renunciamos a la propiedad, tenemos la cesión de uso a perpetuidad y heredable en nuestro espacio, no de la propiedad, eso nos da mucho juego. Es un espacio para toda una vida, es decir, las personas que tengamos que entrar en este, o que queramos entrar voluntariamente en este proyecto, no tenemos que salir, es decir, esto es ya para toda una vida. Por eso se han pensado ya las unidades de convivencia, que son 2 unidades con 10 habitaciones individuales cada una. Para nosotros lo de la gestión de las edades creo que es fundamental. Si queremos que sea apetecible, de esa manera nunca más del 18% de personas seremos dependientes a la vez. Conseguimos un fácil relevo generacional, porque lo que intentamos cuando nosotros nos plantemos en 80 y pico años, nuestros hijos tienen 60 y pico, es decir, que ya son personas que les puede interesar el proyecto. Tenemos libertad para ir a vivir, es decir, no estamos obligados a ir a vivir, cada uno decide libremente cuándo quiere ir al espacio. Mientras que no vaya, no hay ningún gasto, y tengo garantizado, la cooperativa nos garantiza, de que cuando nosotros vayamos a vivir tengamos allí un espacio. Somos solidarios en lo económico, es decir, la dependencia tenemos 2 formas de enfocarlas, o bien a nivel individual, que cada uno se lo ventile como puede, o hacerlo en grupo. Lo hemos hecho en grupo, de forma que una persona autónoma pague lo mismo que una persona dependiente. Es un espacio con mentalidad abierta para compartir, de ahí es el que le damos mucha importancia a los apartamentos para invitados, que tenemos esos 20, para que incluso los socios que todavía no quieren venirse a vivir, o nuestros hijos, o nuestros familiares, o gente que nos quiera conocer, que puedan pasar por estos espacios. Y es un modelo, o intentamos que se aplique el modelo de atención personalizado tanto en las viviendas como en las unidades de convivencia. Nuestra idea es que en las viviendas tengamos un servicio, en las 190 viviendas, tengamos un servicio de atención domiciliaria propio nuestro allí en el kilómetro cero, que nos pueda dar servicio durante 2 horas días y durante varias veces al día. Y después aguantar en estos espacios el mayor tiempo posible para estar en nuestra propia casa, que son casitas en planta baja de 50 metros cuadrados, y ya cuando la cosa se pone complicada, pues y requiramos ya una atención las 24 horas, pues tenemos pensadas esas unidades de convivencia, donde en el caso del matrimonio pues decidirán libremente si el marido o la mujer acompaña o cada uno. Yo personalmente le tengo dicho a mi mujer que si entro en dependencia, a mí que me pasen a la unidad de convivencia y que ella siga viviendo, que la vida es muy corta. Y bueno, pues esto es un poquitín, yo creo que hasta me ha sobrado tiempo, porque es que tengo un compañero que me ha lavado el cerebro viniendo, que me lío mucho, y resulta que ahora pues que me han sobrado
temas. Bueno, pues esto es un poquitín lo que os queríamos comentar a grandes rasgos. Si tenéis tenemos una página web muy extensa que está pensada más que para nuestros socios, pensados para gente que les pueda interesar desarrollar este tipo de iniciativas a nivel del Estado español. Y bueno, sabemos que aquí hay una experiencia o que está intentando abrirse paso en el País Vasco, concretamente en Bilbao, que es en Sentía, y sabemos también que hay algún grupo en San Sebastián que está intentando poner esto en marcha, lo cual pueden contar con nuestra colaboración para lo que necesiten. Pues nada, muchas gracias.